¿No? Hola. Bueno, bienvenidos a todos a esta conferencia de Mónica Arzuaga. Estamos hoy con algunos alumnos de manera presencial acá en la Universidad Católica y con una cantidad de graduados, alumnos, profesionales del mundo de la comunicación organizacional que nos acompañan vía Zoom. Antes de empezar a presentar a Mónica y que Mónica trabaje su presentación, quiero contarles un poquito cómo vamos a trabajar la dinámica de esta conferencia. En primer lugar, bueno, todos los integrantes de vía Zoom y en la sala les vamos a pedir que estén en silencio, ustedes silenciados y ustedes en silencio porque hay mucho, este sistema toma enseguida todos los ruidos y así no molestamos en la presentación para quienes están vía Zoom. Y una vez que Mónica presente, lo que vamos a hacer es quienes necesiten hacer consultas, les voy a pedir que hagan las consultas por chat, escribiendo en el chat, que yo se las voy a pasar a Mónica para que ella pueda ir respondiendo. Estamos pensando en una presentación de un rato y un ratito más de preguntas, así que vayan anotando que yo voy registrando. Bueno, para mí es un gustazo presentar a Mónica Arzuaga hoy. Mónica está terminando su doctorado en comunicación. De hecho, esta investigación que hoy nos presenta es parte de su tesis que ya está culminando y en breve esperamos recibir. Sabemos todo el trabajo que implica un doctorado. Además, bueno, Mónica tiene una vastísima experiencia en el campo de la comunicación organizacional. En Uruguay fue la fundadora de la orientación de comunicación organizacional y maestrías que han seguido en este sentido en la Universidad Católica. Y bueno, es la primera orientación de comunicación organizacional a nivel regional. Por lo tanto, Mónica tiene muchos años, esto fue en el 94, o sea, muchos años en este campo, y bueno, tiene una trayectoria enorme. Además, ha sido, bueno, profesora, directora de la carrera, decana de la facultad, vicerrectora de programas académicos en la Universidad Católica, y ahora nuevamente la tenemos, por suerte, como profesora de alta dedicación del Departamento de Comunicación, y por tanto, como la podemos aprovechar mucho más para que nos cuente, bueno, para que se nos acerque a contarnos sus investigaciones. Mónica además ha sido consultora nacional, internacional, bueno, ha estado en montones de proyectos, es un vastísimo currículum. Sin más, te dejo, Mónica, voy a estar en el Zoom y cualquier cosa nos escribimos por chat. Gracias. Gracias. Bueno, para mí es un placer volver a las clases, aunque las clases ahora son medias extrañas, pero bueno, es un placer porque estuve estos 2 últimos años dedicada a la gestión y no podía vincularme directamente con los estudiantes. Entonces, esto está dirigido para los estudiantes, pero también para los profesionales que nos están viendo ahora, que son muchos graduados nuestros, de otras universidades, gente que está trabajando en comunicación organizacional, y que bueno, esto está hecho básicamente para que conozcan qué es lo que está pasando en Uruguay, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero por qué hice este relevamiento. En parte, Graciela ya comentó, yo lo hice porque estoy terminando, me falta la defensa de la tesis de doctorado, la pandemia me fue atrasando un poquito los planes, y lo hice básicamente porque en Uruguay no existe ningún relevamiento sobre el ejercicio de los profesionales en comunicación organizacional. O sea, existen en el mundo, existen en Estados Unidos desde hace 50 años, existen en Europa, sobre todo en Reino Unido, en Asia, ¿sí? Pero no existe en América Latina y en Uruguay. Lo que sí existe es un monitor que mide algunos aspectos, ¿sí? Entonces, como punto inicial para poder empezar a después definir nuevas investigaciones, o para poder comparar, o para poder saber, en el caso de los profesionales, qué es lo que nos está pasando y cómo se está relacionando con el resto de la colectividad, es necesario tener un punto de base. Entonces, ese fue uno de los objetivos. Una cosa que es importante, y lo voy a volver a decir después para los profesionales
al final es que esto es el primer punto. O sea, yo estoy haciendo esta presentación con algunos aspectos de la información. Hay más información, espero poder hacer otra presentación. Por ejemplo, también investigué el relacionamiento entre los consultores o profesionales independientes y sus clientes, entonces eso es bastante novedoso. Hay solo un estudio a nivel mundial desde hace varias décadas sobre ese relacionamiento, cómo se ven, qué expectativas tienen unos a otros, cuáles son los puntos de conflicto. Eso probablemente lo presente en otra presentación. Y me encantaría seguir haciendo este tipo de estudios de forma más o menos regular. Agradezco ya de paso a todos los que contestaron la encuesta, porque si no, no hubiera podido presentar esto, analizar y hacer mi doctorado. Y por supuesto, el agradecimiento a todos los profesionales que estuvieron contestando. Quedo a las órdenes para consultas o por si quieren incorporar temas que les interesen en las futuras encuestas. Ustedes también, los estudiantes también, ¿sí? Que van a ser graduados dentro de poco. Bueno, entonces el estudio está concentrado fundamentalmente en el tema de los roles de los comunicadores organizacionales. ¿Y por qué elegí el tema del rol? El desempeño del rol, del papel, qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus expectativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un concepto que permite estudios micro y macro a la vez, permite estudios diacrónicos y longitudinales, o sea, es un concepto sociológico muy versátil para poder hacer un estudio de base. Entonces esa fue la razón, básicamente, por la que propuse el estudio de los roles. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Y esto es muy breve, simplemente para dar algunas hitos. O sea, la institucionalización de una profesión, eso sí está muy estudiado. Hay una autora que probablemente todos conozcan, Margarida Crolin, que ha estudiado, y Nazar, que han estudiado mucho el tema en Brasil y en América Latina, es cómo se institucionaliza una profesión, en este caso la comunicación organizacional. Y lo que dicen es que hay tres factores importantes. El mercado, ¿sí? El impulso del mercado, cuando el mercado incide bastante en que esa es una profesión necesaria y que la necesito, y los contratos, ¿sí? Estoy hablando, acá lo veo a alguien que no es de la profesión, y digo, estoy hablando de profesiones nuevas, no las tradicionales, ¿sí? Como la comunicación. Entonces, el mercado, los gremios, las gremiaciones, cuando los profesionales se juntan, se asocian para poder defender sus derechos, diferenciarse de otros que no tienen esa profesión, y las universidades, cuando las universidades comienzan a dar formación en esa profesión. Entonces, en Brasil, por ejemplo, la profesión tuvo un gran impulso en 1920. Desde 1920, en Brasil, la profesión está instalada en el país. ¿Y por qué? Bueno, las multinacionales, el impulso de las multinacionales en Brasil generó que necesitaban muchos comunicadores organizacionales. Allá se les llama relaciones públicas, pero es un término que tiene tradiciones más en Estados Unidos, por eso las multinacionales en Brasil instalan el término relaciones públicas, pero estamos hablando del mismo campo profesional. Entonces vamos a ver cuáles fueron los hitos en Uruguay para entender un poquito el tema y para entender algunas de las conclusiones. El primer hito que hubo en Uruguay fue la creación en 1968 de la Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas. Ojalá haya alguien de la asociación que esté también participando de esta presentación. Y básicamente se trata de una asociación de profesionales que trabajaban en el Estado, en las funciones protocolares y de relaciones con la prensa, que se llamaban relaciones públicas, ¿sí? Y es un cargo que desde una década antes existía ya en la administración pública del Uruguay, ¿sí? Entonces, fíjense en la diferencia, ¿no? En Brasil, el factor movilizador, el que impulsa la profesión, es el mercado y las transnacionales. En Uruguay, lo que impulsa un primer pie que da en la profesión es una asociación profesional vinculada al ejercicio de la profesión en la administración pública. Y esto es importante para entender lo que pasa en Uruguay.
Ese fue el primer hito, después tuvimos la dictadura, espacios en donde las universidades no podían aprovechar este primer impulso, y surge en 1994 la primera formación universitaria de grado en comunicación organizacional, que fue acá en la Universidad Católica, que Graciela hacía referencia. En un momento en el que yo recuerdo y siempre comento que me la autorizaron diciendo, bueno, sacate las ganas de hacer eso que nadie entiende bien qué es, ¿sí? O sea, no había conocimiento absoluto, para nada, sobre el tema de qué era el comunicador organizacional, qué era lo que hacía, si se necesitaba o no se necesitaba. ¿Ah? Y bueno, los primeros años hubo que remarla un poquito, contactando empresas que yo como era consultora conocía, y otras organizaciones, para que aceptaran a nuestros estudiantes como profesionales. Esos fueron los primeros 2 años. Al tercer año ya teníamos lista de espera para hacer las prácticas de los estudiantes, ¿sí? Entonces, desde el 94, con esa creación, comienza a dinamizarse de una manera creciente, constante, todo lo que es la inserción profesional del comunicador organizacional en el sector privado, con fines de lucro y sin fines de lucro, los dos, ¿sí? O sea, el Estado ya tenía esa función antigua, porque van a ver que después hay un momento de cambio, muy antigua, de vincularse exclusivamente a protocolo y prensa, y comienza en el mercado. En el 2004 se crea el primer posgrado universitario, también por ahí está la directora de Mónica Izaguirre, también en la Católica. En este momento, de las 7 universidades que hay oficiales en Uruguay, 4 tienen formación de grado o de posgrado en el área, con distintos nombres, porque eso es un tema de nomenclatura. El más utilizado en el mundo es Relaciones Públicas en el mundo anglosajón y Comunicación Organizacional en toda América Latina y Europa, ¿sí? Asia sigue más la tradición del mundo anglosajón. Después hay otros nombres, comunicación institucional, corporativa, etcétera, pero son muy menores y refieren a otros alcances. 2013 se crea la segunda asociación profesional de comunicadores organizacionales, que seguramente también están participando en Magdalena Rocanova, la actual presidenta, y ahí comienzan otras asociaciones. AUDESI, que está especializada en comunicación interna, Marinés Roca es la actual presidenta, Julia Barceló, que creo que fue, no sé si fue profesora o participó como profesora de ustedes, está DIRCOM, que también están trabajando, ¿sí? Y bueno, hay otro hito también, que es menor, pero que vale la pena ponerlo, que desde el 2019, nosotros en la Católica Uruguay participa de lo que es EUPRERA, que es el monitor a nivel mundial de comunicación organizacional, que se inicia en Europa, luego sigue Asia, América Latina, que ya tiene 3 o 4 ediciones, y en esta entra también Estados Unidos, y Uruguay por primera vez en el año pasado entramos. Ahí fue un trabajo conjunto de todas las asociaciones y de las universidades, y este año volvemos a entrar, o sea que los datos van a estar para el año que viene, ¿sí? Vale la pena, les digo a los estudiantes, que revisen la información sobre EUPRERA, porque tiene mucha información interesante sobre el ejercicio de la profesión. Entonces vamos a ver cómo se hizo el trabajo. El trabajo que voy a presentar ahora, ya les digo, es una encuesta hecha por la plataforma Qualtrics, que se realizó el campo entre febrero y marzo del 2019, y los resultados estuvieron publicados en un artículo que yo les mandé junto con la presentación, con la invitación. En el 2012 estuvieron resultados presentados, después vino la pandemia y no pude presentar, entonces ahora es la primera ocasión para presentar una parte de esos resultados. La muestra, como no tenemos un marco muestral, como hay en otras, en los únicos países que hay es en Estados Unidos y en Brasil, que hay una asociación, o sea, la profesión está regulada para ejercer esa profesión,
uno tiene que registrarse, como pasa con los psicólogos, los abogados, con otros profesionales, entonces sí hay un marco muestral. En Uruguay, como pasa en otros países, no hay un marco muestral, y por lo tanto hicimos una muestra con bola de nieve, o sea, se fue construyendo con los contactos, una muestra inicial y se fue construyendo. Con esa muestra llegamos a 350 casos, y el análisis estadístico que se presenta es sobre 215 casos, que son los que en ese momento, todas sus tareas estaban vinculadas a comunicación organizacional. ¿Ah? Entonces vamos a ver algunos datos del perfil, porque es interesante ver qué pasa cómo son los profesionales y dónde están. 78% son mujeres, y si saco al decano acá, seguramente más o menos estamos en una muestra representativa de lo que pasa con la profesión, ¿sí? Esto no es exclusivamente, no se asusten los varones que están acá, es así en general. En los universitarios hay muchas más mujeres, y hay profesiones vinculadas a las ciencias sociales, a las humanas, etcétera, y a las artes, que están mucho más representadas las mujeres, ¿sí? Es un dato, nada más. 41% tienen entre 31 y 40 años, ¿sí? Y eso lo que hace es hay una curva normal, no les puse todos los datos, es una curva normal la distribución. Tenemos en la muestra menores de 30 años, gente muy cercana a la edad de ustedes, mayores de 50 años, gente más cercana a mi edad, pero la curva es normal. La mayoría están, el 41%, entre 31 y 40 años. Y eso es interesante porque después las problemáticas que vamos a analizar al final de la presentación tienen mucho que ver con el ciclo vital de la profesión. 59% tienen más de 10 años de experiencia, pero hay 15% que tienen menos de 5, o sea, 2, 3 años de experiencia. 55% tienen personal a cargo, y eso quiere decir que están en un nivel jerárquico medio alto hacia arriba, medio alto hacia arriba. No les puse acá los datos, pero sí, los profesionales de la comunicación organizacional dentro de sus organizaciones están en niveles jerárquicos medios hacia arriba. Hay algunos que no, vamos a ver después por qué. ¿Cómo se distribuyen en las organizaciones? Y bueno, tenemos más o menos tercios. Sector público, muy importante en Uruguay, muy importante en Uruguay. 29% en organizaciones privadas con fines de lucro, estamos hablando de las empresas, pero es la forma clásica de categorizarlas. 19% en las privadas sin fines de lucro, y acá cuando digo privadas sin fines de lucro no estoy hablando de las pequeñas ONG solamente, estoy hablando de, por ejemplo, las organizaciones privadas de salud y educación, que son organizaciones sin fines de lucro. Les digo porque uno cuando piensa en organizaciones privadas sin fines de lucro está pensando exclusivamente en organizaciones del tercer sector. Y en realidad, esta clasificación, que además tenía otras agrupaciones, tiene mucho que ver con lo que es la gobernanza. En estas organizaciones la gobernanza es diferente, pero además las culturas internas son diferentes, tienen pautas muy distintas. Entonces, por eso es importante clasificarla de esta manera. Entonces, esto más otro grupito que estaban los organismos internacionales, que en Uruguay hay muchos, conformaban el 80% de la muestra. El 20% de los profesionales se dedican a proveer servicios a las organizaciones, ¿sí? Ya sea en agencias o consultoras, o sea, empresas que ofrecen esos servicios con 2, 3, 4, 20 empleados, o en forma independiente, como profesional independiente, ¿sí? Que es una tradición creciente. Vamos a ver, ojalá podamos hacer nuevos estudios para ver cómo va evolucionando ese ejercicio de la profesión. Muy bien. Vamos a hacer análisis en función de los sectores, de los tipos de organización. Y luego tenemos que el 19% de los encuestados participan en organizaciones muy grandes. Y cuando digo muy grandes a la uruguaya. Más de 1.000 empleados. Más de 1.000 empleados en otros países es media o media, grande, media, más o menos, ¿sí? Pero en Uruguay, más de 1.000 empleados es muy grande. Hay 100, 150 a lo máximo organizaciones, incluidas todas el Estado, incluidas los grandes sectores de las mutualistas, etcétera, que participan ahí,
¿sí? Las contamos con la mano, como acá veo algunas consultoras que saben muy bien de lo que estoy hablando. ¿Ah? Entonces, ¿qué es interesante de esto, de estos datos y sobre todo de este tema? Acá no lo incluí todo, por ejemplo, 11% son unipersonales, algo también clásico de Uruguay. Que esto, la muestra, como no hay un marco muestral, no puede ser una muestra representativa estadísticamente, ¿sí? Pero estos datos es importante controlarlos. ¿Por qué? Porque nos dice que la muestra sí es representativa, aunque no estadísticamente. O sea, yo no puedo inferir lo que pasa en el universo de Uruguay, pero sí es representativa estadísticamente, porque esto coincide con lo que pasa en Uruguay en otros sectores organizacionales. Muy bien, vamos a ver entonces la relevancia, cómo están ubicados los comunicadores organizacionales, cómo son sus unidades, ¿sí? Entonces, el tamaño de la unidad. Fíjense en esto que yo les decía, ¿no? Hay 16% que tienen, es unipersonal. No solamente los que se dedican acá, perdón, son solo los dependientes, o sea, no están los consultores o profesionales independientes. Es unidades en empresas o organizaciones o ONGs o lo que fuere, en el que el comunicador organizacional es solito, ¿ah? 16%. Y a su vez tenemos 18% que tienen 11 y más comunicadores dentro de su unidad. ¿Ah? ¿Y qué nos dice el mundo? Bueno, hay un artículo, creo que lo conocen, a María Aparecida Ferrari, que escribió con Gilles Ramesh y Moss, que son dos autores ingleses muy destacados, que dicen justamente que en el mundo hicieron un relevamiento global y en el mundo más o menos esta es la distribución normal. O sea, las grandes unidades de comunicación organizacional en el mundo tienen entre 11 y 15 empleados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, sobre todo para los profesionales, capaz que los estudiantes todavía no se dan cuenta, para los profesionales, porque pueden medir en qué posición está su propia unidad. ¿Sí? Si están en una unidad grande, y dicen, me falta personal, bueno, fíjense, entre 11 y 15 comunicadores, es una unidad muy grande en el mundo, ¿sí? Y lo otro que dicen en ese mismo artículo es que las unidades unipersonales, ahora vamos a ver algo más adelante de las tareas que hacen, cuando tenemos 11 y más, o 6 a 10, o 4 a 5, etcétera, se distribuyen. En general hay especialización interna en las tareas que hacen los comunicadores. Algunos se dedican más a los aspectos internos, otros a los externos, algunos se dedican más a la parte de producción, diseño, otros se dedican más a las redes, etc. Hay especialización interna. Pero cuando hay una sola persona, todas las tareas igual se hacen. Todas las tareas igual se hacen. Entonces, esto es importante porque la formación, sobre todo a nivel de grado, necesita formarnos para un poco de todas las tareas, porque la realidad nos dice que es muy probable que entre una persona, 2 o 3, esas unidades, que son una de cada 3 de las unidades de comunicación organizacional, los comunicadores tengan que manejarse por todas las competencias de empresas. ¿Sí? Bien, ¿qué más sobre las unidades? El nivel jerárquico del responsable, porque los profesionales que contestaban no eran necesariamente el cargo más alto de la unidad, eran de todos. ¿Sí? Entonces, el responsable de la comunicación organizacional del lugar de trabajo, 1 de cada 3 estaba en el lugar más alto de la organización. ¿Sí? En el lugar más alto de la organización, con los directores, con el presidente, con el CEO, con el que fuera. Según los nombres varían, depende del tipo de organización. ¿Sí? 1 de cada 3 en el siguiente escalón. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo les decía, que en general, en Uruguay, los comunicadores organizacionales están en niveles relativamente altos dentro de las organizaciones. ¿Ah? Es cierto que también tenemos un 1% y un 7% que están en los niveles más bajos. Pero recuerden que ahí tenemos organizaciones en las que de repente toda la cadena de la organización es de comunicación, por lo tanto hay otras
otros requerimientos que hacen que la comunicación sí quede en el nivel más bajo. En la encuesta se puede abrir después para analizar cada una de estas cosas. Lo interesante para mí es esto de que hay uno de cada tres que está en el nivel más alto. O sea, uno de cada tres es un DIRCOM, en términos de moda, que ya no es tan la moda, pero bueno. Esto sí es importante. Está en el nivel más alto, el nivel medio alto, lo que fuera, pero ¿cómo influye en lo que pasa en las organizaciones? ¿Influye o no influye? Porque puede estar en el nivel más alto y nadie le da bolilla, o puede estar en un nivel más bajo y lo están consultando permanentemente. ¿Ah? Entonces, estas son dos variables independientes. Y acá yo abrí por dos temas, que es lo que también lo mide el monitor de UPRERA, que es si los directivos, es la línea verde, si los directivos consultan, escuchan o siguen las recomendaciones de los comunicadores. Esa es una. Lo escuchan, lo consultan, siguen sus recomendaciones, o si el comunicador participa activamente en la cumbre, diríamos, en el CEO, en el directorio principal donde se toman las decisiones. Entonces, 1 es que nunca y 7 es que siempre. Acá lo que tenemos es que el promedio general en Uruguay está en el entorno de 4,8, 4,9 sobre 7. Es un medio alto, ¿sí? Nivel medio alto de relevancia de la comunicación organizacional dentro de las organizaciones, ¿sí? Obviamente acá vemos que las organizaciones públicas están bastante más bajo, los organismos internacionales y las privadas bastante más altos, ¿sí? ¿Qué pasa con las organizaciones públicas? Bueno, no es algo que llame mucho la atención, sabiendo que en las organizaciones públicas la gobernanza es muchísimo más compleja, porque el componente político influye fundamentalmente en las decisiones, ¿sí? Entonces acá tenemos que en las organizaciones públicas hay muchas decisiones que se toman por el componente político y no necesariamente por el componente profesional. Porque además, en las organizaciones públicas muchas veces es la forma en que los partidos políticos de los países tienen para generar sus propios cuadros. Por lo tanto, necesitan tener visibilidad, acciones vinculadas a ese organismo público para poder hacer los cuadros. Esto no es ni bueno ni malo. Es una realidad de las organizaciones públicas, hay que entenderlo como lo que es, ¿verdad? Veamos esto, que esto sí sobre este punto quizás en algún momento pueda hacer otra nueva presentación, porque se puede abrir muchísima más información. Es todo lo que significa la relevancia que se le da a la comunicación externa o interna, ¿sí? En las distintas organizaciones y cuáles de las tres dimensiones clásicas de la comunicación, ¿sí? Entonces, fíjense, esto lo han dicho autores como Gifra, como Almanza, hace muchísimos años, Mariluz Restrepo, para los que fueron alumnos de acá. Solo 1 de cada 4 organizaciones le da importancia a la comunicación interna. Y esto para la gente de recursos humanos, la gente que está vinculada a la gestión humana, etcétera, es muy importante, porque es poco el apoyo que la organización le da a lo que es el capital relacional, el capital humano, la gestión, las personas, etcétera. ¿Sí? Y además, si abrimos, solo 3% dice que trabaja en comunicación interna o le da importancia a los aspectos relacionales, a generar vínculos, comprometer a la gente, hacer entendimientos, ¿sí? Generar coordinaciones. Solo 3%, bajísimo, ¿sí? Es así en el mundo, por eso les mencioné a estos autores. Pero es algo que es muy interesante, porque con la pandemia, y ahora últimamente los artículos que estoy revisando todos van en esa dirección, como rápidamente las unidades de comunicación interna, siempre las avanzadas son las empresas multinacionales o las empresas más modernas, como por ejemplo, las organizaciones
exponenciales como Uber, Airbnb, o sea, ese tipo de organizaciones que son mucho más modernas y más ágiles, son las que van avanzadas. Entonces los estudios que se están publicando en este momento muestran cómo la comunicación interna, antes la comunicación externa estaba bien vinculada al director general. El presidente, el director general siempre estaba atento a lo que era la comunicación externa. Y con la pandemia se acabó, por lo menos por un tiempo, y la preocupación está focalizada en la comunicación interna. O sea que estos datos que son del 2019, seguramente si volvemos a hacer la encuesta, espero, ojalá que en Uruguay también aparezca algo por el estilo, puede verse modificado. Muy bien. Y de las dimensiones, cuando uno habla de comunicación en general, esto lo decimos mucho los profesores de todas las universidades, ¿no? Cualquiera piensa que es comunicador simplemente porque habla, escribe, etc. No, la comunicación es algo bastante complejo, no es todo comunicación, no es todo comunicación. Y en la comunicación organizacional en particular tenemos como 3 grandes dimensiones que desde la década de 70, 80, los autores clásicos, Betteke, Mariluz Restrepo, bueno, muchísimos, ya todos los teóricos coinciden, que es la dimensión de informar, dar datos para que la gente pueda hacer su trabajo, dar datos para que la gente pueda entender lo que está haciendo, etc. Persuadir, generar marca, identidad, generar actitud, disposición proactiva, actitud positiva ante determinadas cosas, y relacionar. Hacer que la gente se ponga en contacto, que se entienda, que genere diálogo, empatía, ¿sí? Lo que a veces se le llamaba la coordinación. Entonces, fíjense que más o menos hay en partes iguales. Las organizaciones se ocupan y se preocupan de informar, mandar datos, ¿sí? Informar, persuadir, generar marca, identidad, ¿sí? Reputación, etc. Y solo 11% se le da importancia a las relaciones humanas, ¿sí? También esto, con la pandemia, es muy probable que haya cambiado. Vamos a ver ahora qué pasa con las organizaciones públicas y las privadas. Por en las 2 primeras filas tenemos la comunicación externa y vemos que la evaluación positiva en el sector privado es mucho más alta o bastante más alta que en el sector público. O sea, la comunicación externa en el sector público, 1 de cada 3 de los encuestados dice que en su organización no va bien, ¿sí? Y en la comunicación interna, fíjense en la evaluación, 34% de los privados dice que va bien y solo 20% de los públicos dice que va bien. Obviamente que si no le damos importancia, tampoco va a ir bien. No es algo que sea inconsistente con lo que vimos en la diapo anterior. Muy bien, ahora vamos a pasar a cuáles son los roles y las tareas de los comunicadores organizacionales. Entonces, yo lo que hice fundamentalmente, hay modelos clásicos de Bloom, Dossier, que describen y detallan claramente cuáles son los grandes roles. Esto está hecho desde la década del 50, los primeros estudios, en el 2003, los mismos Bloom y Dossier viejitos ya, o más o menos, actualizaron toda esta información, pero en el correr de ese tiempo, en distintos países, sobre todo Reino Unido, Asia y alguna parte de la parte anglosajona o nórdica de Europa, realizaron estudios sobre los roles, aplicando y actualizando el modelo de estos autores Bloom y Dossier. ¿Sí? Bloom y Dossier dicen que los roles son el gerencial, ellos hablan del management, y ese es un tema también de la traducción. Hablan del management, del técnico y del asesor, como los 3 roles clásicos. ¿Sí? Y hay distintos estudios, no voy a hacer el detalle. Entonces, yo lo que hice acá, antes de hacer esta encuesta, fue entrevistas en profundidad profesionales. Con esas entrevistas,
recogí información que me permitieron probar, y efectivamente esa es una de las cosas que en la tesis compruebo, que el management, que generalmente se traduce como gerencial, tiene dos áreas distintas, dos roles distintos integrados, que a su vez cada uno de esos roles tiene competencias y requiere competencias y habilidades diferentes. El del decisor, el que toma las decisiones, y el del ejecutor, el que ejecuta las estrategias o lo que fuere. Entonces, decisor y ejecutivo es una distinción del rol manager que tradicionalmente se ha estudiado en comunicación organizacional. Técnico y asesor, y además incluí, porque hay un estudio que dice, entre lo que leí, se debería analizar qué pasa con los roles creativos o de creadores, porque los comunicadores suelen ser creativos, dice ese autor, y no lo estamos viendo en la comunicación organizacional, nunca lo estamos midiendo. Entonces yo incluí ese rol para ver cómo se pautaba en Uruguay. Entonces vemos que decisor 25%, ejecutivo 35%, es lógico, técnico, ahora 20%, el asesor es el 11% y el creador el 8%. O sea, hay un porcentaje, es un rol además muy importante, porque si nosotros queremos innovar, queremos cambiar, los componentes creativos son fundamentales, son esenciales para poder movilizar esa creación. A cada uno de esos roles, ahora no lo voy a detallar en la presentación, o sea, no es que yo les pregunté a los profesionales de esa manera directa, sino que les fui preguntando sobre las tareas que hacía y después construía los roles. ¿Sí? Muy bien, veamos esto, las diferencias. 43% dice que el 43% de los varones dice que tienen roles de decisor y 39% de las mujeres dice que tienen roles ejecutivos, o por lo menos por las tareas que describen, el tiempo que le dedican a esas tareas, las veces que lo hacen en la semana, etc., así las podemos clasificar. Hay varios estudios, desde el 90, sobre todo del TOD, que hablan sobre la distinción entre género en el ejercicio de la profesión. Para poder comprobar si esto es así, si es que en realidad, o sea, una cosa para aclararles, la diferencia de salarios no es significativa, no es por el tema de remuneración. ¿Sí? Acá no se cruza con remuneración, son las tareas que hacen que refieren a, por ejemplo, decidir sobre presupuestos, decidir sobre los objetivos y la planificación, decidir sobre cuál estrategia es, y ejecutar sobre organizar los recursos, organizar los equipos. ¿Sí? Bueno, para seguir estudios, si alguno quiere hacer alguna tesis o algún trabajo final de grado o de maestría, sería un trabajo cualitativo, podría ser interesante de ver si esto se debe a razones de la cultura nacional, si se debe a razones de las culturas internas de las organizaciones, o se debe a competencias y habilidades distintas entre hombres y mujeres. Yo no tengo la respuesta, ni tengo, porque no lo puedo hacer por la encuesta, pero es algo interesante como para poder seguir trabajando. Obviamente, y otra vez volviendo al tema de la gobernanza y del componente político de las organizaciones públicas, es mucho más fuerte el rol ejecutivo que el rol decisor en las organizaciones públicas. Y con respecto a las privadas, aunque es más fuerte el rol ejecutivo, el rol decisor es más fuerte comparado con las públicas. ¿Sí? Y esto además, y esto está también medido en la encuesta, tiene que ver con el hecho de que en las organizaciones públicas los profesionales no deciden los presupuestos, porque los presupuestos se deciden de manera central, ¿sí? Y derivan, en cambio, en las administraciones privadas, cualquier administración privada, ONG o empresa, lo que fuere, el presupuesto se construye y el presupuesto se monitorea y el presupuesto se tiene que seguir y cumplir. Entonces, el tema presupuestal planificador es mucho más importante que en la administración pública.
el pasaje entre técnico, obviamente que acá entre técnico, ejecutivo y decisor hay variación según la edad, según la cantidad de los años de experiencia, según el nivel jerárquico, etc. Es mucho más amplio entre técnico y decisor. El ejecutivo, perdón, es mucho más claro entre técnico y decisor. El rol ejecutivo abarca todo. Hay gente de 10 años de experiencia, de 5 años de experiencia, hay gente de nivel muy alto en la organización que sus tareas son básicamente ejecutivos. O sea que el ejecutivo es un rol que caracteriza el ejercicio de esta profesión. No quiere decir que sea el deseado, la caracteriza. Otra cosa interesante también, los que están en los niveles más altos de las organizaciones, que en general se ocupan de roles de decisor y de ejecutivo, cuando yo les hice una pregunta, si pudieran, ¿qué rol desearían desempeñar? Y hay 1 de cada 5 de esos profesionales que les gustaría desempeñar el rol de creador. O sea, lo que ven es coartada su capacidad creativa dentro de los roles de decisión y ejecución. Muy bien. Siguiente. Este es el tiempo dedicado. Con una estructura un poquito más compleja fue como construir lo de los roles. Entonces, el tiempo dedicado a las tareas, ¿sí? Y esto, fíjense, la que más le dedican tiempo: coordinar recursos, liderar equipos, planificar, presupuestar, evaluar. Piensen bien, estudiantes, ¿sí? Esto es lo que más le dedica tiempo un comunicador organizacional. En segundo lugar, organizar campañas, actividades, eventos, ¿sí? En segundo lugar. Y esto fundamentalmente en el sector público y en los organismos internacionales. Luego, diseñar, producir, gestionar la relación de prensa, monitorear redes, analizar y en último lugar, analizar informes, definir objetivos, discutir estrategias. Fíjense que a las tareas que tienen que ver con la investigación, con la generar más información para poder tomar buenas decisiones y decidir buenas acciones, es la que se le dedica menos tiempo. Esto es en general en todos los profesionales. O sea, acá en la universidad nos quejamos, los que estuvimos en cargos altos, de que nunca teníamos tiempo para pensar, para analizar, para buscar información. ¿Sí? O sea, es general. Pero es importante destacarlo, porque eso es lo que empobrece las decisiones y las acciones. Entonces, hay que estar atentos con ese tipo de tareas, ¿no? Otra pregunta interesante: el 44% de los encuestados le gustaría cambiar sus tareas en los próximos 12 meses. ¿Sí? Esto no es algo extraño, sobre todo y a medida que aumente las generaciones más jóvenes en el mercado, va a ser aún mayor. O sea, la gente quiere cambiar lo que hace de manera constante, no quiere quedarse toda la vida haciendo las mismas tareas. ¿Tá? 44% quiere cambiar las tareas. Que no quiere decir que esté descontento con el trabajo, quiere cambiar las tareas, quiere hacer cosas nuevas, diferentes. No quiere rutinizarse, diríamos. Muy bien. Entonces ahora vamos al último componente, que es hasta acá más o menos, salvo algunas excepciones, está publicado en el artículo, que es el último artículo de la tesis. O sea, es cierto que los artículos académicos son un poco aburridos, o sea, tienen una estructura que no es de divulgación, pero pueden recurrir a esa información, o bueno, podemos ver de ampliarla. Esto es nuevo. Esta es información que todavía no está publicada. La satisfacción laboral de los comunicadores organizacionales. Entonces, lo que hice fue trabajar con modelos clásicos que hay de motivación viejos y armé preguntas, o sea, afirmaciones para medir cuál era la motivación de las personas, qué cosas los motivaban en el trabajo y en la organización, cuáles eran los factores que los motivaban. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo por columna. Vamos a ver este que está en rojo primero. 3% dice que hay poco en el trabajo, en la organización, que me motiva. ¿Sí? Puede estar motivado por el fútbol o puede estar motivado por ser chef, pero en el trabajo, en este momento, en esa organización, no hay nada que lo motiva. ¿Quiénes son estos? Son los menores de 30 años, con menos de 5 años de experiencia,
y en unidades de comunicación de muy baja jerarquía. ¿Sí? Tener las directivas claras, allá el 5%, tener directivas claras, saber exactamente qué se espera de mí, qué tengo que hacer. ¿Sí? Algo difícil de encontrar en las organizaciones. ¿Quiénes son los que están motivados por eso? Bueno, los comunicadores que trabajan en organizaciones con muchos empleados, o sea, grandes organizaciones. Y en particular, los de los organismos internacionales. Yo pensaba que iba a estar más los del sector público, pero no, los de los organismos internacionales. O sea, tener las cosas claras, las pautas, normas, directivas, ¿sí? Medir todo claro. Bueno, miren esto, 42%, y esto es muy gratificante, 42% está motivado por tener la oportunidad de aprender, crecer y mostrar mis competencias. Si un profesional no está motivado por eso, estamos en problemas, ¿sí? Porque esa es la fuente de motivación de un profesional. Mostrar lo que puedo hacer, ponerme en prueba, ¿sí? Crecer, aprender. ¿Ah? Y ahí tenemos muy distribuido todos. La misión, el propósito y la misión de la organización me hacen sentir que mi trabajo importa, ¿sí? Los que están comprometidos y son organizaciones pequeñas y medianas. Y acá hay más mujeres que hombres, ¿sí? Organizaciones pequeñas y medianas. El tamaño en estas cosas, fíjense, organismos grandes, tamaños grandes, directivas claras. Misión, objetivos, la razón de ser de la organización, organizaciones pequeñas. Prueba de fuego. ¿Sí? El ambiente, estar en un buen ambiente laboral y pasar bien con la gente, los menores de 30 años, los más jóvenes. ¿Sí? Y este a mí me llamó mucho la atención, que mis jefes y colegas me reconozcan por mi trabajo o mis competencias. El estatus, que me den premios, que me pongan en el empleado del mes, ahora ya no se usa, pero bueno, ¿sí? Que me reconozcan los hombres. ¿Sí? Los hombres están motivados por el reconocimiento mucho más que por los otros elementos. Esto también no digo nada más que eso, simplemente hay otro tema interesante para seguir estudiando. Acá, así como yo les decía que el 44% quiere cambiar de tareas, el 27% le gustaría cambiar de lugar de trabajo. Por eso les decía, hay muchos que quieren cambiar de tareas, pero no necesariamente están conformes con el lugar de trabajo. 58% están con un alto satisfacción con su trabajo. ¿Sí? 58% están con una alta satisfacción con el trabajo. La evaluación general, la satisfacción general en el trabajo es muy alta. No alta, muy alta, muy bien. 75% en las empresas privadas con fines de lucro. El resto se distribuye más o menos, y en las organizaciones públicas tenemos que hacer algo con las organizaciones públicas, porque el 44%, solo el 44%, está satisfecho con el trabajo en su organización. ¿Sí? En esta de las privadas con fines de lucro, el nivel más alto que lleva hacia adelante es en las empresas o organizaciones privadas con fines de lucro que tienen entre 100 y 200 empleados. ¿Sí? O sea que ahí tenemos, tenemos varias cuestiones que fui diciendo a lo largo de la presentación que refieren al tamaño. ¿Sí? Las organizaciones grandes, las organizaciones medianas, las pequeñas, tienen diferentes factores que afectan el trabajo de las organizaciones. De este 58%, ya después lo vamos a ver en general, de este 58%, cuando lo abrimos por edad, por ejemplo, los mayores de 51 años son los más satisfechos, 79%. ¿Sí? Y los factores de satisfacción son 3. Las tareas que hacen son interesantes y variadas. Tienen conciliación entre la vida personal y el trabajo. ¿Saben lo que es conciliación? Ustedes los estudiantes. Son valorados por sus jefes y colegas. Son los 3 factores que les dan más satisfacción en el trabajo a los mayores de 51 años.
Los comunicadores entre 31 y 40 años son los menos satisfechos. Hay un 46, o sea, la mitad de los comunicadores en ese tramo de edad, y ahí ya no me dirijo a los estudiantes, sino a los profesionales que están mirándonos por Zoom, que muchos deben estar en esa edad, son los menos satisfechos, 46%. O sea, 1 de cada 2 no está satisfecho con su trabajo, en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hacen tiene poco reconocimiento, ¿sí? Porque tienen problemas de conciliación de la vida personal y laboral, y esto es un tema importante, porque si decíamos que había muchas mujeres, y 31 y 40 años, están construyendo familia, etc., es absolutamente razonable que pase eso, pero es un pesar importante, y para animarlo les digo que cuando uno llega después a determinada edad, los hijos se independizan, y la conciliación de trabajo, vida personal y trabajo es posible. Pero las organizaciones deberíamos hacer algo al respecto antes que la persona llegue a los 50 años. Y porque falta equilibrio entre la responsabilidad que le piden y la remuneración. ¿Ah? Entonces vamos a ver ahora, ya queda poco, por cada uno de los ítems que estuve evaluando. Acá tenemos en gris la general, 58% está muy satisfecho con su trabajo, y ahí sigue hacia abajo, las tareas interesantes y variadas, etc. El verde, hasta acá vamos relativamente bien, empezamos a estar un poquito más en amarillo, este año debe haber aumentado un poco más, mi trabajo seguro, ¿sí? 31%, ¿sí? Seguimos, el estatus, el reconocimiento, etc. Y acá en rojo, los puntos críticos. El equilibrio entre la responsabilidad y la remuneración, o sea, lo que me piden, la responsabilidad que tiene lo que me piden y la remuneración, y el salario. Solo 5% de los comunicadores organizacionales están satisfechos con el salario. Acá las asociaciones, DIRCOM, Audecia, AUCO, bueno, ya hay mucho ahí para trabajo para hacer. Entonces vamos a ver cuál es el salario, porque si estamos insatisfechos o están insatisfechos, vamos a ver cuál es el salario. Entonces acá tenemos los ingresos líquidos mensuales de los comunicadores organizacionales en pesos uruguayos de la fecha que se hizo la encuesta, febrero del 2019. El IPC en este periodo aumentó 9,9, o sea que podemos hacer rápidamente, no es lo mismo que el aumento salarial, porque depende de los consejos, cada consejo tiene su porcentaje, pero el IPC aumentó 9,9, entonces tenemos ahí un marco general como para poder tener. ¿Ah? Entonces fíjense en que tenemos menos de 25.000 pesos líquidos por mes en febrero, que serían 27.500 más o menos ahora, y ahí están organizaciones sin fines de lucro, agencias y profesionales independientes. Es un porcentaje pequeño. Y acá un porcentaje pequeño también, que tiene más de 200.000, serían unas 220.000 ahora, más o menos. Líquidos, recuerden, líquidos, no nominales, por mes, un 5%. Y ahí están mujeres de más de 51 años. ¿Sí? En ese grupo es donde predominan mujeres, porque obviamente la muestra, o sea, la profesión es más de mujeres, pero predominan los mayores de 51 años. Esta distribución es una distribución normal. ¿Ah? O sea, tenemos entre 25.000 y 200, se distribuye de manera normal, porque acá tenemos edades distintas, menor edad, menor experiencia, menor cargo jerárquico, mayor edad, mayor experiencia, mayor cargo jerárquico. Entonces, esta distribución normal de los ingresos, de los ingresos líquidos, es así tal cual, sin diferencias, en el sector público, privado con fines de lucro y los profesionales independientes. ¿Sí? Más o menos se distribuyen, o sea, a mayor edad, mayor experiencia, mayor nivel jerárquico, etc., mayor complejidad de las tareas, aumentan los salarios de manera igual, no hay grandes diferencias entre el sector público, entre empresas privadas con fines de lucro y profesionales independientes.
aumenta igual, una curva normal, una distribución normal, también en las privadas sin fines de lucro, pero un poquito más bajo. Un poquito más bajo. ¿Sí? O sea, la distribución también es normal, pero con ingresos reales un poquito más bajos. Y la distribución es totalmente anormal, diríamos, dispar, o sea, tiene extremos. En los organismos internacionales tienen los sueldos más bajos y los más altos, y en las agencias, o sea, las consultoras, los directivos, los dueños, etcétera, tienen los ingresos más altos, y después tienen un sector, no tienen los ingresos medios distribuidos. ¿Ah? Muy bien. Hasta acá un poco lo que yo preparé. Ahora, no sé, Graciela, si vemos las preguntas, me las vas haciendo. Ustedes también pueden hacer preguntas, ¿eh? Bueno, activamos el espacio de preguntas. Si los participantes por Zoom tienen preguntas, les pido que me avisen para poder... lo pueden decir en voz alta, pero tengo acá que silenciar en el chat de Mónica para que ustedes puedan hablar y no solapen la voz. Mónica, yo tengo una... cuando mostraste la carga, digamos, la distribución en las tareas, me llamó mucho la atención porque en gestión humana sucede exactamente lo mismo. Vos hablaste de la UCU y no llego a terminar de descifrar a qué se debe. ¿Por qué tenemos como esa brecha? Incluso en cargos altos, terminás perdido en la gestión, terminás perdido en la microgestión, y queda poco tiempo para pensar. Esa frase de yo tengo poco tiempo para pensármela, creo que fue semana que no me la mencioné yo. Solamente cuando tenía vida de consultora me pagaban por pensar. Entonces era otro escenario. En la gestión, como estoy en este caso ahora, tengo ese abismo entre estrategia, pensar, vincular datos, pensar de mediano y largo plazo, y la microgestión. Creo que está pasando en muchas profesiones. Y no logro, me trabajo con muchas colegas de otros países de Latinoamérica, pues tenemos la misma firma, digamos, y a las demás colegas, Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos, les pasa lo mismo. Entonces, no logro todavía encontrar ahí el punto de cuándo nos despegamos, porque es algo común a muchas profesiones. No sé vos, también de tu experiencia, no solamente esto. Sí, mi experiencia también en gestión, bueno, en cualquier organización que haya estado también es la misma, ¿no? Y es la queja, como tú decías, la queja general en toda la bibliografía que yo he visto, y cuando uno se encuentra en congresos profesionales y se encuentra con amigos profesionales de cualquier parte del mundo, es así. Es todo un tema como para poder pensarlo en profundidad. Yo voy a tirar algunas cosas que son en base a mi experiencia y lo que he visto. He visto que en algunas organizaciones, y ahí estoy hablando otra vez del mundo anglosajón, no Norteamérica, sí está Reino Unido y el mundo nórdico, que tienen una cultura de trabajo muy diferente. Entonces, por ejemplo, hay empresas y organizaciones, voy a mencionar una porque la conozco bien, la Embajada Británica, por ejemplo, en Uruguay, que consideran que si la persona siente eso, o porque la persona es incapaz y no sabe pensar, hacer, o porque las tareas están mal definidas. Organizaciones que piensen eso son pocas. Acá en Uruguay no sé si existen, pero son pocas. ¿Ah? O sea, que piensen, que se ocupen de ese tema. Porque además esa es la fuente de burnout, esa es la fuente de insatisfacción, esa es la fuente de que se les vayan los talentos, que la gente se les va, obviamente, cuando hay movilidad, en los campos donde hay movilidad, obviamente. Esa es una pista por donde trabajar.
Lo he visto y he visto que tienen prácticas en particular en lo que hay un momento de la semana en lo que no se hace microgestión obligatoriamente, ¿sí? Obligatoriamente. Y se dedica a trabajar en equipo, en el pensamiento o en forma personal. Las que yo conozco son pocas, y ya te digo, lo que he visto en los países nórdicos y en Reino Unido. Puede haber más, ¿eh? No. Segundo punto, segunda línea de trabajo. En general las personas profesionales, sobre todo los profesionales que llegan a esos puestos, son profesionales que tienen, y tú que sos psicóloga lo sabes bien, determinado tipo de personalidad, ¿sí? Son cuidadosos con los detalles, son responsables, muy autocontrolados, diríamos toc-toc, a ver, casi toc-toc, decirlo de manera un poco más gráfica. Y por lo tanto no dejan escapar un detalle, se ocupan de todo. De barrer el piso, apagar la luz, y diseñar la estrategia, analizar la crisis, etc. Todo, en todos los niveles. Entonces hay una personalidad, y por esa personalidad casi top, para decirlo, no es cierto, no quiero, si hay un psicólogo, por favor, no estoy diciendo, pero que tiene esos rasgos de hiperresponsable, es que llegan a esos puestos también. O sea, esa es la razón por la que llegan a esos puestos y es la razón por la cual sienten que no les da la vida. Tercer factor, y este ya es más organizacional, igual que el primero, o sea, del gobierno, y ahí los líderes son los directores son los que tienen que decidir, en la primera y en la tercera, la segunda es una cuestión más personal, y eso sí en Uruguay es, y creo que en América Latina también, salvo algunos tipos de organizaciones, el diseño organizacional y de procesos es lamentable. O sea, la gente no quiere, porque se aburre, porque no le gusta o porque no sabe cómo hacerlo, no rediseña procesos para que sean eficientes. Y las tareas se automaticen, que ahora no hay excusa, porque la tecnología lo permite todo. No hay rediseño de funciones administrativas o lo que sea, ¿sí? Esto estoy diciendo en términos de las organizaciones más grandes y burocráticas. Las organizaciones pequeñas y más flexibles, las adhocracias, como ustedes conocen de mí, es distinto, porque es otro tipo de... Pero las organizaciones, la mayoría de las organizaciones son de este tipo, por lo menos por ahora, y los procesos, procedimientos y diseño sigue siendo una variable fundamental. Y como no se ocupan, nadie se ocupa de hacerlos efectivos y eficientes, entonces se sobrecargan aquellos lugares. Y esto, por lo menos, lo he visto también como consultora, lo he visto cuando tienen algunos clientes, ¿sí? Y en empresas multinacionales, grandes, no voy a decir nombres, pero grandes, empresas multinacionales, de esas que son marcas top of mind en sus productos. Acá hay unas preguntas en el chat. Juan Achar comenta: gracias por la generosidad de compartir el conocimiento. En Uruguay, ¿tenemos información que relacione la presencia de comunicadores organizacionales en el staff con el rol técnico o decisor y el porte o tamaño de la organización? Por ejemplo, en relación a la cantidad de funcionarios. Sí, en realidad, acá yo no lo presenté porque si no abrumo con un montón de datos estadísticos. Lo que, sí, de esto puedo derivar porque son los cruces, o sea, puedo ver cuál es el lugar que ocupa el comunicador según el tamaño, según el tipo de tarea, según el tipo de rol. No lo sé de memoria, obviamente, porque es un volumen de información, de datos estadísticos enorme. Juan, si querés, me mandás un correo y lo compartimos. Esa información la proceso. Otro comentario es Patricia Lucich, que te agradece también, muy interesante tu exposición, y dice: ¿cómo pensás que los cambios de la pandemia mundial han afectado o afectan la profesión? ¿Es una oportunidad para esta disciplina? Terrible oportunidad, terrible oportunidad. Estuve mirando, obviamente como todos, estuve mirando los primeros artículos que se empiezan a publicar, que en abril ya había artículos en revistas arbitradas de primer nivel, publicados con investigaciones sobre el efecto de la pandemia
en la comunicación organizacional. O sea que está. Y así supongo que con todas las disciplinas, ¿no? Obviamente, porque como nos impacta a todos los seres humanos, impacta también a los profesionales e impacta también a los académicos. Entonces, hay cosas interesantes. Una de ellas es esto que yo les comentaba, que se cambia la valoración entre comunicación externa e interna. Porque, ¿qué pasa con la pandemia? La pandemia es una crisis que en realidad no afecta la reputación, porque como es mundial y le toca a todos, todos asumimos que en realidad algo nos va a afectar a todas las empresas, a todos los organismos. Entonces, yo que trabajé muchos años en opinión pública, en Cifra, me encanta cuando veo, por ejemplo, que el gobierno actual tiene un 60% de aprobación. La variable pandemia es importante, más allá de que está haciendo las cosas bien, bueno, como todos los gobiernos estamos en el primer año, pero la pandemia hace que todos juzguemos a los otros de una manera mucho más amigable, porque nos toca a todos. Entonces, es una crisis muy interesante para la crisis communication. Es una crisis que no afecta la reputación de las organizaciones o la imagen en forma de la comunicación externa. Pero, ojo, lo que se haga, y eso sí, Jordi Gifra, que para mí es un viejito encantador, pero es para mí el académico más interesante en este momento en comunicación organizacional de habla hispana, dice, bueno, el que no se ocupe de su capital, de las personas internamente, el que no genere confianza internamente, bueno, su reputación, olvídese, porque a priori la pandemia no tiene efecto en la reputación, imagen, etc. Por esto que yo les digo que todos tendemos a ser más permisivos porque entendemos que estamos en una situación de emergencia excepcional. Pero el que está adentro está viviendo con ansiedad, con tensión, con miedo, y si la comunicación no es empática y no se conoce cuáles son los problemas y las formas de informarse y de comunicar en la interna, ahí sí se está jugando el juego de la reputación a largo plazo o mediano plazo. Entonces, en ese sentido, por lo menos, yo las cosas más interesantes que vi están dirigidas en ese aspecto. Y eso que Jordi Gifra no trabaja sobre cuestiones de comunicación en general, no necesariamente interna, pero que él haya mencionado y dicho, ojo, acá viene el punto crítico de la comunicación interna, es una cuestión interesante. Por ejemplo, él lo dice de una manera... si después quieren, algunos les puedo mandar el artículo de él, el último artículo que está muy bueno. Pero él dice de una manera muy satírica, dice, déjense de la comunicación interna estandarizada, melosa, afectiva, dice palabras de este tipo, ¿sí? Porque no, la gente quiere confianza, validez, hechos, no cuestiones edulcoradas, ¿sí? Comunicación auténtica, no estandarizada, ¿sí? Y adecuada, flexible, que la pueda utilizar rápidamente. O sea, hay una cantidad de pistas ahí sobre cómo cambia, ¿sí?, la pandemia. No sé qué va a pasar en 2022, 2023. Lo que digo es lo que se está estudiando ahora y que va a afectar a 2021. Sí, acá estaba bien Nicolás, ¿no? Sí, yo te quería comentar, te quería hacer una pregunta sobre cuando presentaste el rol de decisor, todos los roles, me llamó la atención que quería saber cuál era la diferencia más o menos, o sea, la diferencia entre un decisor y un creador. Porque me suena como que el decisor muchas veces tiene que ser el creador de lo que... Bueno, mira, por eso yo le... Sí, buenísimo. Me suena raro que hayan decisores y creadores separados. Sí. Bueno, dos apreciaciones. Aparte, perdón que te interrumpa, pero aparte también mencionaste que hay varios de los que consultaste decían que querían ser creadores. O sea que me llama la atención por ahí. Primera observación, ¿no?
recuerden que yo les dije que los comunicadores tienen que estar preparados para desempeñarse en todo el rango. Te van a pedir que seas creativo, que te van a pedir que ejecutes, que organices, que hagas el presupuesto, ¿sí? Te van a pedir todo. Van a contratar a un técnico y le van a pedir que haga el plan estratégico de comunicación, porque o sea, nos puede gustar o no a los académicos o a los profesores de ustedes, todo lo demás, pero la realidad es así, y si no le podemos preguntar a los profesionales que están ejerciendo, que sí, que se tienen que arremangar y tienen que hacer el afiche y además tienen que diseñar la estrategia. En el campo ¿sí? Porque todavía estamos en ese momento. Hay empresas, organizaciones más grandes que están más especializados en los distintos roles. Entonces, los roles que yo presento acá es las tareas fundamentales, las que más hacen o que más le dedican tiempo. Hay varias preguntas al respecto, pero hacen de todas. Entonces, el decisor tiene que definir objetivos, planificar, tiene que medir, evaluar, ¿sí? Tiene que hacer presupuestos, tiene que decidir si una alternativa o la otra, si utiliza un medio o el otro, ¿sí? Si, por ejemplo, el creativo busca ideas nuevas, explora, prueba, experimenta, ¿sí? Trabaja con los técnicos generando innovaciones, ¿ah? Entonces, así como estoy describiendo los factores más extremos, eso requiere competencias diferentes, ¿sí? El primero requiere el decisor requiere que sea ordenado, meticuloso, que tenga capacidad de tomar decisiones y delegar, que sepa decirle a cada uno lo que tiene que hacer, ¿sí? El creativo tiene que saber trabajar en equipo, tiene que saber explorar, tiene que tener disposición al riesgo, a probar, a experimentar, ¿ah? Siguiente que tú decías, y que además tiene que ver con lo que Laura planteaba. Si los decisores están todo el tiempo ordenando, dirigiendo, resolviendo, tomando decisiones, ¿sí? Asignando tareas, etc., lo que quieren es un tiempo en el que puedan probar cosas nuevas sin riesgo, trabajar en equipos, tirar ideas, discutir, reírse un poco, lo que fuere, ¿sí? Que es lo que ven que hacen más los creativos. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si ves alguna no sé si en tu organización lo podés ver, pero es claramente un ambiente, unas competencias, unas posibilidades diferentes, ¿sí? La sociedad y las organizaciones no valoran, ojo, no en todas las profesiones, pero no se valoran los roles creativos, por ahora, y no en todas las organizaciones. En Google te valoran mucho, ¿no? Por ser creativo te valoran mucho, ¿sí? Pero en una empresa estándar, no. No yo te lo comentaba porque justo me pasa eso, tipo, generalmente los roles creativos suelen ser bastante importantes, por eso me parece, los roles creativos generalmente también toman decisiones, o sea, como que el rol creativo y el rol de decisor. Ojalá todos, aún en roles decisores, pudiéramos ser creativos. Claro, o sea, pero entiendo igual lo que estabas contando, pero yo he vivido mi experiencia, por lo menos, con gente, capaz que no en organizaciones de tanta trayectoria, pero en la de corta, con gente más joven y eso, como que los roles creativos generalmente son roles directivos también. Entonces, sí, hay distintos tipos de organizaciones y es muy probable que siga aumentando, ojalá, siga aumentando. Pero vamos a ver, capaz que en los años, haciendo esta encuesta, podamos ver cómo... Vamos a ver un comentario que hay todavía en el chat, que te felicitan algunos, pero voy a tomar más bien comentarios en sí. Mariana Barresi. Ay, Mariana, que hace años que no la veo. Una presentación muy clara, dinámica, bien fundamentada, muy valiosa. El dato acerca de la dedicación de los profesionales en Uruguay, en el cual el análisis de investigación, definición de objetivos y seguimiento ocupa el 5º lugar, lo vamos a trabajar en el posgrado. Hablamos mucho de estrategia, pero dedicamos poco tiempo a investigar y evaluar. Muy elocuente. También una punta interesante es cuando hablamos de cultura,
poder determinar cuánto se debe a la cultura nacional, regional y organizacional. Sí. Bueno, las dos cosas. Mariana está especializada en medición, auditoría de la comunicación organizacional, es profesora del posgrado en comunicación organizacional hace años. La veo allá. Sí, qué maravilla. Bueno, sí, es la olvidada, ¿no? Así como la comunicación interna es la olvidada de la comunicación organizacional, la medición y la evaluación y la auditoría es la olvidada de toda la estrategia de comunicación, ¿sí? Bueno, tenemos que insistir muchísimo en eso, porque además ahí se nos va el valor de nuestra profesión, el reconocimiento de nuestra profesión y además porque estamos trabajando con intangibles, obviamente. Ella decía, la cultura, ella hablaba de la cultura, y como ella es de Argentina, es cierto que el Río de la Plata, que somos, ¿no? Pero hay culturas nacionales diferentes. Acá hay otra Argentina también. Sí. La mía, Mariana. Mariana también, bueno. Hay cuestiones interesantes. Yo hace unos años hice un trabajo donde presenté en Chile aspectos de cómo influía la cultura nacional en decisiones claves en las organizaciones. Voy a contarles algunos detalles de lo que me acuerdo, porque ahora no tengo todo presente. Y en Chile la cultura es muy paternalista, muy autoritaria, ahora ha cambiado, estoy hablando de hace unos cuantos años, la Iglesia Católica era palabra santa en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Los sindicatos eran lo peor del mundo. Bueno, estoy satirizando para hacerlo rápido, ¿eh? En Uruguay, cuando yo les decía a los chilenos, no, en Uruguay la Iglesia Católica, y sí, habla de su culto, pero no opina sobre otras cosas. Y si opina, miren lo que pasó, tiene que pedir perdón después. Pasó estos días. Los sindicatos tienen más confianza en la opinión pública que las empresas. En Chile los empresarios tenían más confianza que el Estado. En Uruguay el Estado y los sindicatos son mucho más confiables que los empresarios. Bueno, y todo eso, yo analizaba, pude trabajar como consultora en procesos de fusión, de compras de distintas empresas, multinacionales todas, y que no comprendían qué era lo que pasaba, y que había que negociar y sentarse con los sindicatos, porque si no, no podían aplicar la decisión que había sido tomada en la multinacional en la sede central. Y los chilenos no podían entender, ¿sí? Entonces, sí, las culturas nacionales influyen en las culturas organizacionales y influyen en la vida cotidiana de todas las personas. Es muy difícil estudiarlo. Una de mis intenciones cuando inicié el doctorado era estudiar ese tema, porque además tenía a María Aparecida, que estaba trabajando en Brasil, gente de Chile, o sea, que podía comparar con distintas culturas. Después los cargos de gestión, etcétera, me llevaron a hacer algo más pragmático, pero sí, capaz que el día que me jubile me dedico a estudiar ese. Salen un montón de líneas de tu trabajo. Salen un montón de líneas para investigar. O sea, acá estudiantes y estudiantes de grado y de maestría pueden salir. Interesante, Mónica, felicitaciones. A ver, allá atrás que... No sé, Graciela, si querés. Si no, una pregunta que también va vinculado con esto que dijiste recién de la comunicación interna como olvidada. Vos mostraste ahí una gráfica que decía que el 75% de las organizaciones le dan más importancia a la comunicación externa que a la interna, y después, un par de diapositivas después, mostraste que el rol del comunicador interno, a la mayor carga horaria, se dedica a cosas de comunicación interna y de gestión humana. Mi pregunta es, ¿la comunicación interna se dedica más que nada a la parte de la comunicación organizacional, más que nada a la parte de comunicación interna y se busca para la comunicación externa comunicadores de otras áreas, como por ejemplo publicidad, marketing y demás? No, las tareas que yo planteé es en general, tanto comunicación interna o externa, cualquiera de las dos. Sí. Es tomar decisiones, organizar. Fíjate que en el segundo lugar estaban campañas, eventos, es básicamente externo, eso lo que hay también interno, pero básicamente es externo. Era el segundo componente de tareas, era para todo. Pero la pregunta es,
La contratación externa. Va más que nada a la parte interna y se busca para la comunicación externa, gente como por ejemplo de comunicación, publicidad o marketing. No. Cuando hablamos de comunicación organizacional estamos hablando de todo, interna y externa. ¿Sí? Interna y externa. Los que trabajan acá, la gran mayoría trabajan en comunicación externa. ¿Sí? La gran mayoría trabajan en comunicación externa. O sea, ¿por qué? Porque las organizaciones contratan, llaman, piden comunicación externa. ¿Ah? Algunos, por ejemplo, en las ONGs, en las organizaciones sin fines de lucro, hay una mayor dedicación a la organización interna, a la comunicación interna. En la administración pública, por ejemplo, es muy complejo, porque en la comunicación interna, imaginen, con el volumen de gente, con las corporaciones internas en la administración pública. O sea, al manejar el tema de los grupos de presión interna en la administración pública requiere esfuerzos enormes. Entonces, es difícil trabajar en comunicación interna en la administración pública. La publicidad, el marketing son áreas que también están vinculadas a la comunicación externa, que tienen su expertise particular, ¿sí? Particular. La comunicación publicitaria, los comunicadores organizacionales, la entendemos como la comunicación persuasiva, que yo les decía que es muy importante para la mayoría de las organizaciones. La siguiente parte de tu pregunta, que era la contratación, esa va a ser para una presentación nueva. Y empecé pensando en ponerlo también acá, pero me hubiera ido hasta la tarde. Entonces, todo lo que es el relacionamiento con proveedores externos, o sea, ¿se acuerdan que el 80% son personas que trabajan en línea dentro de las organizaciones? 20% son profesionales que prestan servicios a las organizaciones. Entonces, ese relacionamiento también lo estudié, lo vamos a ver en otra presentación. También creo que tiene que ver con lo que vos decías de la enorme oportunidad que hay ahora, que trajo el tema de la pandemia, de reforzar el rol interno. O sea, y de darle con mucha importancia al tema del plan de gestión de comunicación interna, relacionamiento, vínculo, o sea, la demanda inicial es muy hacia afuera, pero ahora esto ha generado un revisarse cómo se gestiona internamente. Exacto. Yo no lo planifiqué en la pandemia, pero me vino bárbaro, porque ese es el punto cero, pre-pandemia, así era como estaba. Si hacemos una nueva encuesta podemos ver cómo impactó la comunicación organizacional la pandemia. Sí, a ver si esa hipótesis se cumple. ¿Sí? Graciela. Un último comentario. Bueno, hay muchas felicitaciones y agradecimientos por tu generosidad, Mónica. Pero bueno, Javier Bennett Javier. plantea, muy interesante el estudio y la presentación. Sería bueno profundizar sobre las diferencias entre las organizaciones públicas y privadas. En mi experiencia, muchos de los aspectos mencionados difieren mucho a raíz de este tema. Sí, exactamente. Por eso yo algunos puntos se los puse, los marqué distinto entre el tipo de organización, pero sí. Claramente, y vuelvo a la primera transparencia. En Uruguay surge la profesión, o sea, se empieza a consolidarse, institucionalizar la profesión desde la administración pública. ¿Sí? En la década del 60. A Javier. Ay, Juan, ahí también lo veo a Juan. Bueno, algunos graduados antiguos, no viejos, antiguos. Y Patricia. Bueno, sí, la profesión se inicia con la administración pública, se consolida con la administración pública. Fíjense que 1 de cada 3 de los profesionales, 27% creo que era, están ejerciendo en la administración pública. La administración pública en Uruguay es muy importante, por su tamaño, por su impacto, por la cultura nacional, y tiene sus particularidades. Y que lo hacen diferente, tal cual como dice Javier, es diferente. ¿Sí? Es una profesión, ¿sí? Pero que cuando uno la ejerce en una administración pública, tiene que tener competencias diferentes, realizar tareas diferentes. ¿No? Y bueno, el resto han sido todas felicitaciones, después te voy a pasar obviamente
ese chat que va a quedar grabado, pero bueno. Antes que cierre, porque ya aprovechando que están ahí, no sé si lo voy a hacer, pero me encantaría volver a hacer una nueva encuesta para poder ver todas estas preguntas que ustedes me hicieron ahora y otras. O sea, que a los graduados y a los que estuvieron a través de Zoom, si me quieren mandar ideas, sugerencias, encantada. Es probable que para el año que viene pueda volver a hacer algo y bueno, las incorporo, ¿sí? Y si quieren que procese alguna información, a las órdenes. Me lleva un poquito de tiempo, pero a las órdenes. Algunos de los integrantes de aquí en el chat plantean que quieren tu paper, después se los vamos a facilitar a todos, nos vamos a quedar con los datos también para facilitarles cuando tengamos la grabación de esto, y que lo quiera, lo puede pedir también. Bueno, te agradezco mucho, Mónica. Bueno, lástima que no pude comunicarme con cada uno, pero les mando un saludo a todos porque yo los voy viendo con las caritas y los recuerdo. Los recuerdo con mucho cariño. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias. Así a mí me pasó. ¿Quieren recreo? ¿No queremos dar clase? Bueno, sí.